Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día miércoles 23 de septiembre. Nuevamente la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies, que es esa luz que ilumina nuestro caminar. Constantemente llega la palabra de Dios para indicarnos el camino, que son las huellas de Cristo Redentor. Son los caminos que nosotros debemos seguir, los pasos del Maestro, que ya nos ha dado ejemplo, que nos ha dado testimonio. Pues bien, hoy Lucas hace el llamado de los apóstoles y los reúne y luego dice la palabra de Dios, una característica propia de Lucas es que el Señor les dio poder y autoridad. Es decir, los reviste de poder y autoridad para que ellos vayan a predicar la palabra de Dios. Todo este poder y autoridad que le da el Señor a los discípulos es sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los reviste de la condición de enviados de Dios, los llena de Espíritu Santo, si así lo queremos ver, y los envía a anunciar la palabra de Dios. Así dice el texto bíblico, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y luego les dice: no lleven tanta cosa, vayan ligeros de equipaje, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. En otra parte del Evangelio va a decir: porque todo trabajador tiene derecho a su salario. El Señor los envía ligeros de equipaje. Luego les invita: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel lugar. Y luego dice y les presenta a los discípulos las dificultades que puede presentar también la predicación del Evangelio, porque siempre que se va a predicar el Evangelio, no siempre lo reciben de la mejor manera. Y el Señor advierte esas adversidades que se pueden presentar en el camino del discípulo. Y dice: pero si en algún pueblo no lo van a recibir o no lo reciben, ustedes al salir de ese pueblo sacúdanse el polvo de los pies. Todo para probar la culpa de ellos, como en señal de protesta, diciendo: la palabra de Dios se vino a anunciar, pero ustedes no la recibieron. Entonces, como señal de protesta, es sacudirse la sandalia a los pies y quitarse hasta el polvo de aquel pueblo. Y dice la palabra de Dios: los discípulos, de recibir las instrucciones, después de recibir todas las instrucciones de Jesús, se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Esa era la orden, la misión que habían recibido de Jesucristo el Señor, el Maestro que envía a los discípulos. Pues bien, mis hermanos, también es la tarea que cada uno de nosotros tiene a la hora de predicar y de anunciar la palabra de Dios. No hay que desanimarnos ante las adversidades, ante los problemas. Tampoco hay que ir con tanta cosa pensando que es que uno lleva la solución al lugar donde va. Uno lleva la presencia de Dios. El Señor es el que hace la obra. Porque hay muchas personas que por el hecho de ser llamados para anunciar y para predicar la palabra de Dios, creen que son ellos los que están haciendo la obra. Y en realidad no, es el Señor. Por eso hay que llenarnos de Espíritu Santo, revestirnos, como bien dice Jesús en el Evangelio de hoy. Los revistió de autoridad y poder para sacar toda clase de demonios y para curar enfermedades. El Señor es el que hace la obra, nosotros somos instrumentos. No olvidemos eso, no perder la humildad del discípulo, del misionero, que va llevando es la presencia del Maestro. Ahí sí, como decía Juan el Bautista, que nosotros menguemos, es decir, que nosotros disminuyamos para que el Señor crezca en las comunidades y en aquellos lugares a donde se va a predicar
la palabra de Dios. Es el Señor el que hace la obra, por lo tanto nosotros solamente somos obreros, trabajadores para que el Señor crezca y se fortalezca en esa comunidad donde lo reciben con cariño. Donde no lo reciben, pues uno tiene que hablar también de parte de Dios, como bien lo haría el profeta, y denunciar aquella situación. Hoy el Señor nos coloca el ejemplo de sacudir los pies, quitarnos el polvo que se nos pegó de aquel pueblo, porque no quisieron recibir ni escuchar la palabra de Dios. Pues hay diferentes formas de levantar una voz de protesta para decirle al pueblo: están lejos de los caminos de Dios, pero siempre la invitación de Dios es que Él tiene misericordia de aquel que decida nuevamente volver a la casa del Padre, volver nuevamente a la palabra de Dios. Que seamos instrumentos vivos de Dios para armonizar bien el mensaje de la palabra, que se hace vida en nosotros cada vez que la escuchamos, la ponemos en práctica y la damos a conocer a nuestros hermanos. Pidamos por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, los enfermos, los tristes, los afligidos. Roguemos al Señor por los que cumplen años en este día, 23 de septiembre. Dios y la Santísima Virgen María les bendigan su proyecto de vida. También roguemos a nuestro Padre Celestial por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Sea el Señor el que los admita en la asamblea de los santos y elegidos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.